¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien vos? Muy bien por acá. Bueno, tratando de reconstruir el panorama que tenemos para adelante, miles de personas aquí en la región y en el país pendientes de esas renovaciones. ¿Cuál es el escenario que se avecina en noviembre? Me parece que noviembre no es un momento clave. En realidad, lo que está sucediendo sucede a partir te diría, de enero, Mira. que es con la desregulación total de los alquileres en Argentina. Y lo que estamos viendo es una situación dramática, realmente, Ujú. eh, de, de contratos que se firman y a los 6 meses, 4 meses, 8 meses ya no se pueden seguir pagando y la gente se tiene que ir y no sabe dónde irse y tampoco puede alquilar otra cosa. Y todo esto en un silencio enorme, ¿no? Es una, una problemática que queda dentro de las cuatro paredes, ¿no? El Estado se retiró, lo poquito que hacía se retiró ya definitivamente, ¿no? Ujú. Entonces, eh, quien se queda sin un lugar donde vivir no tiene ninguna ventanilla del Estado que resuelva nada, ¿no? Bueno, en Claro. esa estamos en estos meses y También cada vez peor, se va profundizando, ¿no? ahí se están dando muchos desalojos, se están dando gente que se va porque no puede concretar los pagos. Están viendo esa judicialización también. Contanos un poco ese contexto. No tanta judicialización, si bien ha aumentado, eh, por lo general es más desalojo económico. Te llega la segunda, tercera Ujú, actualización del precio del alquiler, no lo podés seguir pagando y te tenés que ir, ujú. básicamente. Con una cosa que se conoce poco, pero que es muy perversa, y es que el decreto de Milei, el 70-2023, que es lo que hoy rige para los alquileres en Argentina, dice que si el inquilino tiene que rescindir el contrato antes de tiempo, por ejemplo, si no puede seguir pagando el alquiler, ¿no? Sí. Tiene que pagar el 10% del total del contrato como multa. Entonces lo que sucede, lo que empieza a suceder es que mucha gente no puede pagar el alquiler, el aumento, y entonces como no puede pagar el alquiler y tiene que terminar el contrato, tiene que poner 1 millón, 2 millones de pesos como multa. Claro, no sabes si es peor el remedio que la solución. El remedio entre comillas, Es, digamos, ¿no? es un disciplinamiento total, ¿no? Ujú. Es un disciplinamiento total, en realidad porque es todo lo contrario a lo que sucedía con la ley de alquileres. Básicamente lo que nos hicieron con el decreto, lo que nos dijeron con el decreto es no se animen nunca más a pelear por nada, porque estas son las consecuencias, ¿no? Estamos hablando con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. ¿Se puede establecer en promedio el incremento de los alquileres ya estamos ahí a mes y medio de culminar el 2024? La acumulación de esas actualizaciones, ¿hay una media que se pueda establecer, El Diego? INDEC, el INDEC mide inflación y precio de alquileres, evolución de precio de alquileres, y si la inflación hasta el día de hoy está alrededor del 90% desde enero hasta hoy, Ujú. ¿sí? Sí, El INDEC dice que los alquileres aumentaron 160% desde enero hasta hoy. casi que se duplica el tenor de la inflación, ¿no? Acumulada. Sí, porque cuando el mercado puede fijar la renta, obviamente que la fija por encima de la inflación. Cuando vos recién decías al inicio sobre la actualización de noviembre, ¿no? Sí, Que iba a estar alrededor de 200 puntos. sí, Bueno, la inflación para ese mismo periodo fue de 248. claro, claro. Es Y, dramático un aumento de 200%, no, ni hablar, y pero sí pensaba lo que también. mantenía la ley era que siempre se actualizaba por debajo de la inflación. Claro, y pensaba en esto de los números que vos también le pusiste casos en el arranque de la charla, ¿no? Esto de, bueno, por un lado está la cuestión de, por supuesto, el porcentaje es como que bastante frío de a ratos, ¿no? Y duele siempre igual y te imaginas los Sí, efectos sí. que tiene, pero bueno, cuando decís, che, estamos viendo gente que está entre pagar la multa por irse o no poder pagar, o no poder hacer ninguna de las dos cosas, me imagino en muchos casos también, ¿no? Y quedando con una causa judicial producto de no poder pagar la multa. Me imagino que se da un poco eso también. Eh, o sea que el panorama, vos decís, incluso puede recrudecer en el arranque del próximo año, en enero. Sí, totalmente. El panorama va a ser, no sé, siempre que digo algo así, eh, trato de ser cuidadoso porque nadie sabe el futuro, por Sí, supuesto, claro.
pero uno sí sabe lo que sucede cuando hay estos planes económicos. Y lamentablemente el resultado de este plan económico va a ser el mismo que hubo siempre que hubo estos planes económicos, que es crisis habitacional, crisis social, violencia. Es una obviedad. Es una obviedad porque además lo que se empieza a ver y lo que nosotros empezamos a ver, por lo menos en nuestro sector, pero me animo a decir en casi todos los sectores que tienen alguna desigualdad, ¿no? Lo que se ve es un nivel de angustia terrible y de desesperación terrible, sin horizonte, en donde los que se acercan a vernos, lo que nos plantean es, no sé qué voy a hacer. Bueno, Gervasio, se va a repetir, se va a ir profundizando, ¿no? y tema, acá vemos, por ejemplo, en Neuquén, antes de ayer, hablábamos con el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, ¿no? Y nos decía, bueno, Neuquén, viste, está en ese proceso que bien conocés, vinculado a Vaca Muerta, de a ratos algo así como una isla en algunos tramos de la población, ¿no? Siempre hablamos de una mitad de la población que está vinculada al mundo Vaca Muerta, al mundo petrolero, ese vector económico que pone a Neuquén en otro escenario. Vemos también que el resto, los que no están tan vinculados, la pasan mal o están buscando entrar en esa cobertura. Bueno, 120 edificios que se están haciendo acá en la ciudad de Neuquén en este momento. 120 edificaciones, y lo ves en Neuquén, en el paisaje, en el día a día. En este año, en estos 10 meses, es cierto que en el Congreso de la Nación o en ámbitos políticos, bueno, hubo algunas otras prioridades, digo, al margen de la liberalización del mercado. ¿Hay algún plan, algún proyecto de sectores de la oposición, bueno, de ustedes, incluso por el tema de ver cómo se regula, como ocurre en el primer mundo también, digamos, ¿no? Y lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, ¿no? Viste, hablas de la palabra regulación y es como que todos empiezan a rasgarse las vestiduras, pero digo, Francia, Londres, países de Europa que se meten de lleno en esto de, bueno, garantizar el acceso a la vivienda en algún punto. Sí. Nada de eso acá. No, a contramano te diría, más que nada sería un avance. Nosotros estamos a contramano de eso, lo que vos me planteás, estos 120 edificios en construcción. Eso, las consecuencias de eso son básicas. Se llama aumento del valor del suelo, aumento del valor de las viviendas y aumento del precio del alquiler. Fin. Es así. Yo siempre digo lo mismo. Cuando camines por la calle y veas edificios nuevos, ten en cuenta que te va a aumentar el alquiler. Cuando camines por la calle y ves edificios nuevos, ¿te sube el alquiler? Te va a aumentar el alquiler. ¿Por? Porque cuanto más se construye, más caro es. Debería ser al revés, ¿no? Debería ser hay más oferta, ¿no? Debería ser al revés si el mito del libre mercado fuese cierto, ¿no? Pero como no lo es, y lo habrán visto ustedes en Neuquén y se ve en todo el país, que cuanto más se construye y más caro es y no tiene fin esto. El mito de los holding empresariales formando precios, básicamente. en algún punto, me río por no llorar. Hoy, sí, hoy es más, sí, parece más un mito eso que la oferta. Bueno, ¿y por qué? Porque queda menos suelo disponible, porque lo que se construye para sectores medios altos o altos directamente, porque son los que, pensá que en Argentina apenas terminas de construir un edificio, todo cotiza en dólares, sí, claro. ¿no? Y con eso llega también un proceso, en principio esto, cuanto menos suelo disponible, más caro es. Vos cuanto más construís, menos suelo queda disponible, ¿no? Sí. No es que se amplía el suelo. Cuanto más construís, menos superficie para construir queda. Eso hace que los precios aumenten, del suelo, de la construcción, de las viviendas y por lo tanto del alquiler, de la renta que quieren tener los dueños de los edificios, ¿no? Eso es como un primer nivel. Y el segundo es después lo que sucede con todo ese proceso, que por ejemplo lo explica muy bien Vaca Muerta, y es que de repente vos tenés Anielo que se llena de trabajadores de ingresos muy altos, entonces la ciudad empieza a ser pensada
para trabajadores con salarios muy altos, desde avisos que dicen alquilamos solo a trabajadores petroleros, como sucede en Anielo, ¿no? Ujú. O que en vez de tener el bar de la esquina de siempre te pusieron una cadena de no sé dónde, en donde el café ya no sale 3.000 pesos, sino que sale 5.000 y además te lo tenés que pronunciar en inglés, ¿no? Y eso hace Sí, que la gente que vive ahí, los docentes que viven ahí, los médicos, el que tiene un comercio, etcétera, se tenga que ir, porque ya no puede pagar los precios de los alquileres, porque ya no puede pagar el precio de la comida, porque ya no puede pagar absolutamente nada, porque viene y le ofrecen comprarle la casa por un montón de guita para construir una torre. Bueno, ese es el proceso que vive Argentina en materia de vivienda hace muchos años, muchas décadas, en donde el Estado es más un facilitador de negocios que alguien que esté planificando para quién va a ser la ciudad, para quién va a ser Neuquén, para quién la habite quién, o la ciudad de Buenos Aires, o Rosario, o claro. cualquier, ¿no? Bueno, ¿para quién es Villa La Angostura? Me encantaría pensar que para todos los que quisiéramos ir y pasarla bien, digamos, parece ser difícil. No, Se no, está. está pensada para, claro, para el Vos decís, claro, turismo, el pueblo, los nativos, che, los nativos claro. terminan, claro. Sí, no, yo, sí, sí, también digo, ¿no? También, También, sí, también digo también hay yo. un turismo excluyente, Claro, ¿no? Pero claro, yo me claro, refería claro. a el que nació en la Angostura. Claro, claro, el local que se hereda o de buenas a primeras se encuentra con esos escenarios vinculados a los procesos económicos en y decisiones políticas que se toman o no se toman, digamos, sería el caso, ¿no? Exacto, cuando yo 2005, 2004, 2005, por ahí estaba en el norte, en Jujuy, Sí, y me tocó justo la transición de cuando se nombró Patrimonio de la Humanidad la quebrada de Humahuaca. sí, Apenas se nombró Patrimonio de la Humanidad la quebrada de Humahuaca, la tierra disponible en la quebrada pasó a cotizar en euros. claro, Y llegaron los capitales europeos a comprar esas tierras para poner hoteles 5 estrellas, casinos, ahora hay casinos, por ejemplo, en la quebrada. Y los sectores nativos de la quebrada pasaron a ser los que limpiaban los hoteles, los que cocinaban en los bares comida tradicional para el turista, ¿sí? Y generó una disputa muy fuerte por la tierra claro, ahí. claro. Bueno, ese proceso se vive en todo el país, en las ciudades de otra forma, en las grandes ciudades de otra forma, en los lugares turísticos un poco eso, ¿no? Gervasio, bueno, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, una cosa nos fue llevando a la otra y lo bueno Sí, que haya sido sí. así. Muchas Bueno, gracias, ¿eh? bueno, un gusto. Abrazo Igualmente. grande.